Juan José Neif es investigador de CONICET, exdirector del Centro de Ecología Aplicada al Litoral, CEOCAL, y es consultor ambiental. Juan José, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está, José Luis? Bien, bien. Siguiendo con mucha atención lo que está ocurriendo con el clima después de 3 años de sequía enorme y un poco pensando en experiencias anteriores de características similares de cuestión climática. En particular tengo muy presente las del 87, cuando después vinieron unas inundaciones tremendas en toda la provincia de Buenos Aires por caso, y preguntándome si hay condiciones para que algo así se repita sobre el territorio de la República Argentina. Bueno, de acuerdo a los pronósticos que se formulan en algunos centros internacionales como el de la Universidad de Columbia o el NOAA, la NOAA, que es la Administración del Mar y de la Atmósfera, los datos que estamos manejando es que vamos a tener un niño intenso. Esto significa una situación en la cual vamos a tener más lluvias y posiblemente por un tiempo, por lo que va desde la primavera en adelante, y puede durar a lo mejor 6 meses o a lo mejor más tiempo. En algunos casos el niño dura 6 meses y en algunos casos hemos tenido niños como el del 82-83 que duró 2 años, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos establecer es la tendencia, pero no así la intensidad y la duración de estos procesos, que como usted dice, el caso de la seca, nadie esperaba que fuera de 3 años, incluso es más, en el primer año dijeron se terminó la niña, y resulta que tuvimos 2 años más. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la variación en la radiación solar y con la modificación que genera esto en las temperaturas del mar y en los centros de presión, que son los que comandan la dirección y la intensidad de los vientos. Entonces, para doña Rosa, para el ciudadano a pie, las lluvias no se generan sobre los continentes en general, sino que tienen su origen en los mares, porque los mares ocupan el 78% de la superficie de la Tierra, o sea, donde hay agua se produce la evaporación, esa evaporación forma nubes, esas nubes son las que traen el agua a los continentes, a través de los vientos, obviamente. Entonces, cuando nosotros tenemos más temperatura en el mar, decimos que estamos en un proceso del Niño, y esa mayor temperatura del mar es la que genera más humedad y situaciones de lluvias intensas o de mayor cantidad de agua sobre los continentes. La inversa es la situación de la Niña, en la cual el mar se calienta menos porque hay menos radiación solar, y entonces hay menos evaporación y menos lluvia en la zona nuestra, en lo que se llama Cuenca del Plata, la cuenca de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Y ahora bien, el tema es que estos fenómenos, que son cíclicos y que se conocen desde hace muchísimo tiempo, ya los antiguos hablaban de 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, ¿no es cierto? Así es. Y eso que ellos le llamaban 7 años de vacas gordas tenía que ver con periodos más lluviosos, y los 7 años de vacas flacas con periodos de seca. Es decir, son fenómenos muy conocidos hace mucho tiempo que ahora se han estudiado más y se hace el seguimiento porque se tiene el indicador de las temperaturas del mar. Ahora, no son tan regulares como se creía al comienzo, ¿no es cierto?, que eran periodos de 7 años, no. Son periodos que tienen mayor irregularidad. Lo que sí estamos seguros es que tienen que ver con la variación en la radiación solar. O sea, la cantidad de energía que emite el Sol
no es constante, tiene periodos de mayor radiación y periodos de menor radiación. Ahora curiosamente, estamos en un periodo avanzando hacia un mínimo solar. Ese mínimo solar se va a producir, según los astrónomos, en el año 2030, alrededor de 2030. Ahora, uno dice, ¿cómo vamos a tener un niño, una situación del niño, o sea, una situación de mayor humedad, de mayores lluvias, en un periodo de mínimo solar? Si me está diciendo de que esto tiene que ver con la radiación del sol. Lo que pasa es que en la naturaleza nada es lineal y nada es completamente regular. Entonces, eso hace que dentro de un periodo de menos radiación solar, de 11 años aproximadamente, tengamos situaciones como esta, ¿no es cierto?, que pueden ser importantes. Le llaman niño intenso. Bueno, vamos a ver qué es el niño intenso. Hay que hacer el seguimiento porque los pronósticos que se dan son a nivel continental. Entonces, el horizonte de pronóstico generalmente es de 3 meses. Todos los meses la Universidad de Columbia nos manda un boletín donde ese pronóstico se actualiza. Y uno dice, bueno, pero si me dijo hace el mes pasado de que la temperatura del mar era de 2 grados y 2 grados o 2 grados y medio encima del valor normal, ¿por qué ahora me cambia el pronóstico? Bueno, eso tiene que ver con algo que nos pasa en la vida de todos los días, en la vida doméstica. Usted va a viajar a Misiones y preparó su maleta ayer con ropa de verano porque en Misiones estaba haciendo calor. Mañana cuando está por salir, que está por tomar el avión, se da cuenta de que mira el celular de nuevo y se da cuenta que el pronóstico cambió. Y esto es porque las condiciones meteorológicas son muy dinámicas, ¿no es cierto? Y más aún cuando uno tiene cuando uno sube a la escala continental, donde intervienen muchos factores. La circulación de los vientos, no solamente la temperatura del sol, la radiación que entrega el sol, sino la dirección de los vientos, cómo actúan en la atmósfera baja, en la atmósfera alta. Y es así de que los pronósticos se van actualizando, generalmente cada mes viene una circular, pero se hacen con un horizonte máximo de 3 meses. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿y cómo puedo resolver mi problema? ¿Cómo puedo saber si voy a tener problema con las cosechas? Bueno, tengo que estar preparado. Es lo mismo que con la situación que uno tiene en la vida de todos los días con el auto. Uno no va a contratar un seguro porque sabe a ciencia cierta de que va a tener un accidente, pero tiene que estar prevenido porque puede ocurrirle. Entonces contrata un seguro por la posibilidad de que algo ocurra. Bueno, con esto es lo mismo. Nosotros tenemos una tendencia que nos dice que vamos a tener más lluvias. ¿Cuánto más? Y no sabemos, pero si usted puede acomodar su vida para tener bien su casa, que no haya goteras, que no en la ciudad que haya buenos drenajes, que estén funcionando bien, que la gente no tire basura en la calle para taponar los desagües, porque esa es una regularidad que siempre se da. En las ciudades que tienen que están construidas en terrenos planos, los anegamientos son fatales porque le llueve 200 milímetros en 2 horas, como ha pasado en Corrientes muchas veces, y en un rato usted tiene el agua sobre el cordón de la vereda. Entonces no puede ir a trabajar, no puede circular por las calles, o se corta la energía. Entonces son cosas que están relacionadas con fenómenos meteorológicos. Entonces, si usted conoce eso, tome las precauciones
necesarias, ¿no es cierto? Ujú. A veces los fenómenos naturales superan la capacidad que tenemos de resolver los problemas, ¿no es cierto? Es decir, el caso, por ejemplo, de un incendio, y es una cosa que ocurre y en cuestión de minutos o de segundos, usted se queda sin vivienda o se queda sin la producción de un campo o le arrasa los galpones, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener prevención en estas cosas. ¿Por qué los incendios en el Nordeste fueron tan importantes? Durante el periodo de la Niña, en el año del 2019, empezaron en el 2020 fuerte y fueron hasta hasta fines del 2021-22. ¿Por qué fueron tan importantes? Porque nos tomaron desprevenidos, porque nunca habíamos tenido una situación de seca tan importante que dejara tanta cantidad de biomasa, de masa combustible, para ser arrasada por el fuego. Entonces el fuego hizo desastre. Entonces, quiero decir que si bien tenemos esa experiencia nos tiene que servir para cambiar nuestros comportamientos, para tomar para pensar cómo prevenir situaciones de emergencia. Supóngase que se produce una inundación, Dios no quiera. Y bueno, ¿cómo puedo hacer para solucionar mi vida, para ir a trabajar o para, si me entró el agua a mi casa 20 centímetros o medio metro, cómo puedo llevar adelante el resto de mis días con los menores problemas posibles, ¿no es cierto? Bueno, eso requiere, digamos, de mucho sentido común que parece ser bastante ajeno, ¿no? Lo que usted viene planteando, Sí. en principio tiene que ver con cuestiones realmente muy fáciles de solucionar si nos aplicáramos a hacer las cosas como corresponden. Quiero preguntarle algo. Usted hablaba de mínimo solar. De su descripción entiendo que usted vincula más estos cambios climáticos con la intensidad de radiación del sol que con otros factores que son los que suelen atribuirse, como por ejemplo la permanente utilización del término cambio climático. Sí, así es. Estos son fenómenos que se dan en forma regular desde que el planeta Tierra tiene atmósfera, ¿no es cierto? Son anteriores al hombre, muy anteriores al hombre, lo cual no quiere decir, o sea, le estoy diciendo con esto que el cambio climático existió siempre. La diferencia que podemos tener en el análisis es si el hombre tiene la culpa o no. O sea, si el aumento de los gases de efecto invernadero, fundamentalmente el dióxido de carbono y el metano, son generados por la combustión, hasta ahí vamos bien, y si ese efecto del aumento en los gases de efecto invernadero son los motivantes del calentamiento de la atmósfera. Ahí es donde un grupo de científicos dentro de la esfera de las Naciones Unidas, en el programa de cambio climático, piensan que este calentamiento, este cambio del clima tiene que ver con esos gases de efecto invernadero, es decir, con la acción del hombre. Y otro grupo de científicos muy importante piensa que los gases de efecto invernadero son un aditivo, pero no son el efecto gatillo, no son la causa central del calentamiento de la atmósfera. Otra cosa a tener en cuenta en ese tema es que la verdad depende de la escala de análisis que usted toma. Si usted toma una escala de análisis de 100 años, usted dice la atmósfera se está calentando porque aumentó 1,5 grados o 2 grados, ¿no es cierto? Lo cual es anormal, lo cual es un valor preocupante en relación a lo que pasó en el siglo anterior. Pero si usted toma, ese es el análisis que hace
el Instituto para el Cambio Climático de Naciones Unidas. Pero si usted toma una escala de tiempo de 1000 años o de 10.000 años, la verdad cambia, porque ahí se da cuenta de que estos procesos de calentamiento y enfriamiento han sido cíclicos desde que el hombre, desde muy anteriores a la presencia humana. Por ejemplo, aproximadamente en el año 1750, hubo un periodo que se conoce como pequeña edad del hielo. ¿Por qué se le llama así? Porque hubo un enfriamiento del planeta Tierra debido a la menor cantidad de radiación solar. En ese periodo hubo no solamente una menor temperatura, un par de grados menos en los valores medios, hubo menos temperatura, pero también hubo menos lluvia. Cuando nosotros relacionamos temperaturas con lluvias, los dos van muy juntitos. Entonces hubo menos lluvia, se secaron muchas lagunas, se secaron ríos, y cuando uno va a los registros históricos, se encuentra que los curas en Córdoba escribieron en sus bitácoras que ellos pasaban de Córdoba a Santiago del Estero en carretas. Y si le damos vigencia a esa apreciación y creamos que los curas son de decir la verdad, entonces para pasar de Córdoba a Santiago del Estero en carreta, pasaban a través de la laguna de Mar Chiquita. Quiere decir que la laguna de Mar Chiquita estaba seca, completamente seca, y hoy tiene 6.000 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces eso nos habla de los cambios climáticos, nos habla de las fases de clima húmedo y clima seco. Y así hay muchos registros que uno puede tomar donde demuestran que estos cambios climáticos que nosotros ahora observamos con mucha preocupación se han dado durante muchísimo tiempo, lo cual no quiere decir que no sean importantes. Nuevamente tenemos que estar sabiendo de que existen y tenemos que estar prevenidos. Tampoco quiere decir que no tenga importancia el aumento de los gases de efecto invernadero, pero por otra razón, no porque producen cambio climático, sino porque producen la contaminación de la atmósfera, y eso tiene una serie de consecuencias sobre los ecosistemas, ¿no es cierto? Pero pongamos las cosas en su lugar. Las relaciones causales tienen que ser demostrables con hechos científicos. Y lo que tenemos a través del programa de cambio climático de Naciones Unidas son modelos. Es una cosa diferente. Los modelos no son demostraciones fácticas, no son los modelos son apreciaciones de tendencias que ocurren y que pueden darse o no. El asunto es que no tenemos el conocimiento que nosotros tenemos del clima y de los sistemas naturales. Es un conocimiento muy actual, le diré, porque fíjese, los registros de temperaturas y de lluvias en la Argentina, ¿cuántos años tienen? Y empezaron con Sarmiento, 100 y pico de años. Claro, 100 y pico de años, 150 años, digamos. Bueno, los registros de la altura hidrométrica de los ríos. El registro más antiguo es en el puerto de Rosario para el río Paraná, que es de 1896. O sea, 120, 140 años. 140 años es un soplo en la historia del planeta Tierra. Sin duda. Nos da para hacer modelos muy específicos y muy de mucha credibilidad, porque estamos solamente pudiendo evaluar tendencias.
pero no podemos lograr con especificidad decir, bueno, esto va a pasar, el agua va a llegar a tal lugar, vamos a tener tantos días de inundación y tantos días de seca. No, porque primero, el sistema que estamos modelando es muy variable. Hablábamos recién de la atmósfera, sí. Los ríos son consecuencia de lo que pasa en el mar y en la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos un sistema que es muy variable y por otro lado tenemos un sistema de registro que es muy defectuoso porque tiene pocos puntos de registro. Y si usted no tiene una grilla suficientemente densa de puntos de registro, el modelo que usted pueda sacar es un modelo siempre especulativo, no es un modelo descriptivo, que es lo que nosotros necesitamos, modelos descriptivos. Bien. Que nos permitan saber con certeza la ocurrencia de una situación o de un fenómeno, ¿no? Claro. Juan José, bueno, genial. La verdad que me encantaría seguir el desarrollo porque es muy ilustrativo y justamente este es un tema que a nosotros nos interesa mucho, ¿no? Que es la cuestión de tratar de entender efectivamente qué ocurre. Y está muy bueno cuando usted habla de modelo descriptivo y la cuestión que, bueno, sé que tiene toda una tendencia científica global, pero que tiene poca exposición, que es la de analizar justamente todo esto en el contexto en el que usted lo ha desarrollado. Le agradezco mucho la ilustración y el tiempo que nos ha dedicado. El agradecido soy yo por la preocupación que ustedes tienen, porque si la sociedad no está bien informada o no está manejando estos temas, mal puede tener prevención de los procesos y de los fenómenos naturales, ¿no es cierto? Así que muchas gracias y estoy a su disposición. De igual modo, bueno, seguimos en un instante nosotros, estábamos conversando hasta este momento con Juan José Neif, investigador de CONICET.